En esta segunda parte, con Beatriz Hernández Fastegui, platicaremos de las sentencias de la Corte Interamericana y además les platicará lo que puedes hacer legalmente si estás en una relación con un narcisista. Quédense hasta el final de la entrevista para tener toda la información. Espero que lo disfruten mucho. Y eso que todavía no hemos hablado, que México perdió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sí, varias sentencias, ajá. y que no sé si a partir de esas sentencias los obligan a poner los centros de justicia para las mujeres, no sé. Sí, No bueno, sé. todo va correlacionado. Entonces hablamos de estos dos grandes tratados, porque son muchos, pero esos dos son los más importantes en la búsqueda de la lucha en contra de la violencia de las mujeres. Entonces ya se nace la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en México en el 2006 y nace la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2007. Sin embargo, mientras que se estaban cocinando estas leyes, pues en el 2001 fue cuando sucedió, bueno, por ahí de los 90 se empezó a escucharse mucho el tema de las muertas de Juárez. Así Que se decía. empezaron, sí, Así se a finales de los mencionaba. Sí. 90 empezó a escucharse mucho en las noticias que había muchas muertes de mujeres, muertes violentas, y se localizaban pues a las mujeres ya pues asesinadas Que hasta en lo los querían campos. hacer ver como un tema de medio místico, medio Sí, como de ritos como no encontrarle satánicos alguna. o ritos de algo así. Yo me acuerdo en aquella época y como que tenía como cosas de misticismo, de qué estará pasando, será un Sí, grupo especial o, ajá, ¿no? será solamente un grupo el que esté ocasionando eso. Ajá. Y eran mujeres, bueno, algunas de ellas o una parte importante, pues eran mujeres que salían temprano a trabajar porque allá hay pues mucha maquila, salían a las 4 de la mañana o a las 5 al trabajo y aprovechándose de la penumbra o de estas condiciones, o del camino desértico, no sé, pues eran violentadas. Entonces, hubo un caso de 3 mujeres que igualmente, desafortunadamente, pues desaparecieron. Entonces los familiares fueron rápidamente a la Procuraduría, en ese entonces se llamaban Procuradurías, a denunciar, lo que ahora se llaman fiscalías, o en algunos países son fiscalías, procuradurías. Fueron a denunciar al Ministerio Público la desaparición de estas 3 jovencitas y los funcionarios o funcionarias de la institución, pues les dijeron, ay, seguramente se fueron con el novio, espérate a que lleguen. Además, es muy pronto como para que se pueda considerar como una desaparición, porque en aquel entonces la legislación señalaba que tenían que pasar, no sé, 48 horas o no sé, y aparte era en Ciudad Juárez. Desconozco realmente cuánto, pero al menos acá en Jalisco sí creo que eran como 48 horas para decretar, o 72 O por lo menos para era la decretar, costumbre, ¿no? ajá, para decretar o para considerar que era una desaparición formal, ¿no? Entonces, no, pues ya luego regresarán, seguramente se fueron con el novio. O sea, recibieron esos comentarios, y por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, por el hecho de ser mujer te juzgan de que, ay, seguramente se fue con el novio. Y que fíjate, Betty, que en una capacitación que yo tuve de violencia de género, creo, no sé si era del tema de desaparición o sobre qué tema, pusieron la frase al revés y realmente es muy raro. O sea, ahí fue cuando yo me di cuenta que sí era un tema de género, porque casi nunca llega una mamá o un papá a la fiscalía y le dice al Ministerio Público, oye, mi hijo desapareció. Casi nunca le dicen, seguramente anda con la novia. Al revés no pasa. O sea, sí, al revés no ahí pasa. es donde, o también creo que en el caso en Juárez, les hacían mucho énfasis con la ropa. Pues cómo andaba Cómo andaría vestida, vestida? sí. O sea, Sí. como que sí hubo muchas. Sí, hubo mucho juzgar, sin perspectiva de género, ¿no? Entonces, Sí. bueno, juzgaron a las familias y las familias desesperadas pues empezaron a movilizarse por otros lados, que no fuera la autoridad porque no recibieron el apoyo. Entonces empezaron a buscar aquí y allá, hasta que por fin encontraron desafortunadamente a estas 3 jovencitas brutalmente asesinadas, torturadas y en hechos muy lamentables, ¿no? Pero Entonces, creo que incluso llevaron los restos a la Procuraduría.
No sé, No estoy- no sé a no estoy- detalle. Lo no. que sí sé es que la descripción de la brutalidad es bastante, o sea, bastante. Y la tortura, hasta la tortura se observa que es con saña por el hecho de ser mujeres, porque las cosas que les hicieron, ¿no? Bueno, entonces después de esta situación tan lamentable, que no fue la única, obviamente estamos hablando de que desde los 90 se daba este caso de las Pues muertas tan de así que Juárez. se volvió un Sí. tema mediático, un tema internacional. Yo me acuerdo que yo Sonadísimo. veía en aquel entonces libros Sí, en las librerías con cruces rosas. sí, y cruces así en el desierto que ponían, ¿no? Sí. De las mujeres. Bueno, entonces, no es que fueran las únicas, como decía, sino que tuvieron el apoyo de colectivos que ayudaron a las familias para seguir investigando y buscar justicia. Entonces, ya, estos colectivos hicieron que tomara un poco más importancia el asunto. No obtuvieron justicia en la primera instancia ni en la segunda instancia, se ampararon, no obtuvieron justicia. ¿A qué te refieres con Hubo instancias? omisiones, instancias, bueno, porque haces una denuncia ante el Ministerio Público, luego pasa al juzgado, o sea, se judicializa, y pues en el tema judicial tampoco obtuvieron justicia. Entonces, cuando hay omisiones o estas cosas, tú en México al menos te puedes amparar y subir a otra instancia. Bueno, primero puedes apelar y subir a segunda instancia. O sea, es como si fueras con el... Escalando a otras Voy a ir con el instancias. jefe, voy a ir con el gerente, voy a ir con el dueño de la franquicia, voy a ir Más o menos así. con el dueño de la marca, voy a ir con el jefe del jefe del jefe. Así es. Eso fue lo que hicieron las Más familias. o menos así. Pero legalmente. Legalmente hablando. Entonces pasan a segunda instancia, no. Entonces ya luego se amparan, que eso es otro juicio que se hace aquí en México, y tampoco obtuvieron justicia. Entonces es cuando, pues gracias al apoyo de este colectivo, fue que hacen la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que está ubicada en Costa Rica. Okay. Hacen esta demanda. Esa institución es como una institución internacional aquí en América. ¿Como penal? Ve todo tipo de asuntos. Bueno, es que se trata, ve si los estados, o sea, los países, es que así se les llama como estados, son responsables de vulneraciones en los derechos humanos y fundamentales de las personas. O sea, de no darle justicia. Sí, de haber vulnerado tus derechos. Y por parte de autoridades, ¿no? O de ya en sí de todo el Estado, porque aquí ya habían sido diferentes autoridades, entonces ya se trataba de el Estado mexicano, ya se trataba del país en sí, del sistema, que carecía de normatividad o de sistemas o de políticas públicas o de protocolos especializados para atender el tema. Entonces va a la Corte Interamericana y la sentencia sale en contra del Estado mexicano por las omisiones que tuvieron a la hora de investigar, a la hora de juzgar y a la hora de sancionar, o sea, de no sancionar omisiones, ¿no? Uh-huh. Es ahí que se detecta que no hubo, o sea, que no se tomó en cuenta que el móvil de esto era el género, o sea, que había sido por razón de género, o sea. Incluso, digo, yo que trabajé en el área de servicios periciales, de ciencias forenses, me acuerdo que en alguna de las capacitaciones nos comentaban que no hubo un debido procesamiento de los indicios en esos casos. O sea, como que por el tema de los prejuicios no llevaron a cabo los peritajes y las investigaciones. En el tiempo. En tiempo, en forma, o no y se con hicieron. La perspectiva, que carecía de perspectiva de género. Sí. O sea, ahí se detectó y se estableció que ese asunto había carecido de la perspectiva de género para poder actuar y que no sabe que las autoridades no habían detectado que el móvil había sido el género. O sea, ajá, es que eso no se veía antes. No se veía. Eso no se veía antes de estas sentencias que perdió México. Y era un delito por razón de género. Exactamente. Y que por ese hecho necesita ser investigado, atendido, sancionado con un protocolo diferente. Y que incluso a mí me llamó mucho la atención, digo, yo no soy abogada, pero me tocaron algunas capacitaciones y cuando nos ponían a leer las sentencias, a mí me llamaba mucho la atención que estaban el nombre de las familias, los apellidos de las familias y que decía
tal persona, tal familia, contra el Estado mexicano. Contra el Estado o sea, mexicano. realmente es Sí. un pleito legal, una lucha legal entre estas familias Y en el contra país. de México, y ¿Mm? pierde México algunas sentencias. Así es. Bueno, entonces esta sentencia ayudó a que se detectara que cuando el móvil fuera el género, pues necesitaba un protocolo especializado. Y luego hubo otro, bueno, este suceso ocurrió en el 2001 y la sentencia se obtuvo hasta 2009. Como 7 años después, ¿no? Ajá, 8 hasta años 2009. después. Sí. Y luego hubieron 2 sentencias más, una que se derivó de hechos que se cometieron en el 2002 y que su sentencia fue hasta el 2010. O sea, imagínense todo el proceso que tuvo que haber llevado, o sea, la denuncia, y luego que si en el juzgado, y luego se llevó a cabo en segunda instancia, y luego en materia de amparo, y luego se fue a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y cabe señalar que la Corte Interamericana no es que sea un organismo que tenga todos los recursos como para Agilizar todo. investigar absolutamente todo lo que le llega y de manera pronta, ¿no? No, sino que elige de manera aleatoria porque realmente son bastantes los casos que le llegan a la Corte Interamericana. Entonces tiene un sistema de selección aleatoria de asuntos para poder hacer la sentencia o atenderlo, ¿no? Entonces imagínense cómo es que se alinearon los planetas con este caso de que tuvo que pasar tanto y que además fuera elegido para que estuviera esta sentencia. Hay 2 asuntos más que llegaron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que uno es de una señora, esta Inés Fernández Ortega, que es una mujer que estaba pues en su casa y estaba con sus 4 hijos. Llegan militares apuntándole con armas de fuego, indagando sobre un tema, no sé si estaban investigando a su esposo, no sé, pero llegan y la amenazan. Uno de ellos la viola, y bueno, y ahí con sus hijas e hijos. En fin, el Estado mexicano, obviamente hubo omisiones donde las autoridades dijeron, no, bueno, es que son militares, por ende tienen fuero militar y en consecuencia pues no se pueden investigar porque tienen fuero. Entonces también este es otro asunto que llegó hasta la Corte Interamericana, que también, o sea, fue apoyado por organizaciones y colectivos, imagínense, para llegar hasta allá. Que ahí se ve el poder que tienen los colectivos, ¿no? Ajá, sí, y cómo apoyan y cómo influyen a las víctimas. Sirven, ajá, sí apoyan, y gracias a la lucha de los colectivos o colectivas es que se obtienen modificaciones muy importantes y a favor de los derechos humanos. Entonces ya la Corte Interamericana nuevamente emite sentencia en contra del Estado mexicano por omisiones, y por decir, le dice al Estado mexicano, a ver, antes que nada, antes que el fuero, antes que los sectores de la sociedad están por encima de los derechos humanos. Claro. Y más cuando hay una violación sexual hacia una mujer que ataca y vulnera la dignidad de la mujer y la dignidad de la sociedad en sí. Claro. O sea, atenta contra la dignidad de las personas y de la misma sociedad, ¿no? Entonces, esa es esa. Y luego otra sentencia que también es una mujer, esta es una mujer indígena de Guerrero, y que también es atacada sexualmente llegan 8 militares y 2 de ellos son los que la atacan sexualmente, y bueno, también es sentenciado México por las omisiones a su manera de investigar o de tomar estos casos. Entonces, desafortunadamente por estas sentencias, tuvieron que pasar estas sentencias, y aunado y sumado a los tratados internacionales que pues México ha reformado y ha modificado muchísimo su normatividad, sus políticas públicas. O sea, no es de gratis, no es de invento, no es moda. Ni no es algo porque... que también se ha dado natural, no, sí, ha costado. No se le sacaron de la manga, es por un tema de violación a derechos humanos, por un tema de mal proceder en el tema de la investigación y del impartimiento de justicia. De invisibilizar la violencia
sistemáticamente, ¿no? O sea, decir, es que tiene fuero, por ende, entonces no se puede hacer nada. La siguiente, no, Ajá, casi. sí. Bueno, entonces, estas sentencias, los tratados internacionales, pues, hicieron que actualmente tengamos una ley general para la igualdad entre mujeres y hombres y una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. De hecho, bueno, las sentencias, como les comentaba, la sentencia para el campo algodonero, la sentencia del campo algodonero de las muertas de Juárez, salió que ya no en le llaman 2009. muertas de Juárez, ¿verdad? Ya no, Que eso me pero llamó así, mucho la atención. sí. Así les llamaban, Así ¿verdad? les llamaban, Ahorita se mencionan como las mujeres asesinadas, ¿verdad? Bueno, Las no mujeres sé asesinadas de Juárez. específicamente, pero ahora ya Me se han llaman corregido, feminicidios ajá, hay también. feminicidios. Sí. Anteriormente no se especificaba que fuera un feminicidio, simplemente eran homicidios y en contra de mujeres, ¿no? Y que fíjate que yo cuando estuve en el gobierno, varios de mis jefes o de mis compañeros casi se retorcían del coraje, sobre todo los abogados, hombres, Decir de feminicidio. decir feminicidio. Les molestaba muchísimo. Claro, pues es perder un privilegio. Pero es homicidio, pero no es de la misma naturaleza. Y recuerden que si no se visibilizan las violencias, no se ven. Claro, si no, ahorita todavía estaríamos diciendo todos cuando nos referimos a mujeres y hombres. Bueno, que todavía se dice, pues, pero son cosas que han costado, pues, que en un momento dado ya se pueden llegar a ver normales, como ahorita es tan normal ir a votar, tú votaste, ¿no? Claro, Yo también sí. voté, y ahorita se nos hace muy normal, pero no. hubo una época, o sea, hace 50 años eso era así como de, no manches, ¿cómo va a votar? Ajá, ¿Cómo va a una votar esta mujer. vieja, no? Ajá. Claro que no, o sea, ellas no pueden tomar decisiones, ¿no? O sea, su naturaleza y su biología les hace que no puedan tomar decisiones casi, o sea, porque le tocó nacer mujer. Entonces, bueno, es ir visibilizando poco a poco. Entonces, las sentencias estas nacen, de hecho, las leyes nacieron primero, o sea, primero nació la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, porque una nació en el 2016 y la otra en 2007. Y las sentencias nacen, una fue en el 2009 y la otra fue en el 2010, o sea, vinieron después de las leyes, habíamos casi visto nacer a las leyes cuando las sentencias, porque los hechos fueron del 2001 y del 2002. Pero bueno, gracias a estas leyes ya tenemos mucho más estructurado y visibilizado qué es violencia y en qué se divide, y de allí vienen los tipos y modalidades de violencia. Ok. Y que fíjate que en el consultorio, digo, los psicólogos vemos mucho el tema de violencias, muchísimo. Y muchas de las mujeres que he tenido como pacientes que están con un narcisista, hay mujeres que están con psicópatas. Suena raro porque, pues, por lo general no creemos que el psicópata ande por ahí caminando, que les llaman psicópatas integrados porque están integrados a la sociedad. Pero hay mucho narcisista maligno, hay mucho psicópata que está casado con una persona, y muchas veces vienen mis pacientes y están casados con estas personas o emparejados, y entonces están muy asustadas y me dicen, Eli, ¿qué voy a hacer? O sea, el tema legal, el tema de justicia, el tema de quién me va a proteger legalmente, surge mucho en el consultorio psicológico. Entonces, pues yo a veces no sé qué sugerirles porque no soy abogada. Conozco una institución que es la CISEM, que es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que antes era el IJM, sí, ¿verdad? El Instituto de Justicia, de Jalisciense de las Mujeres. Y bueno, por lo menos a las personas que nos estén viendo en México, porque desconozco en otros países, pero en México, en prácticamente todos los estados de la República, hay una institución parecida donde creo que las mujeres se pueden acercar y qué pueden encontrar ahí. Y no sé si es diferente esta institución, que creo que sí lo es, con la institución en la que tú formas parte. Platícame de esto, platícame las mujeres qué pueden hacer, a dónde pueden ir, qué les ofrecen estas instituciones que nacen de toda esta lucha y de todas estas sentencias que México pierde. Sí. Bueno, pues gracias a esta lucha, bueno,
existen políticas públicas que hacen los países, como los centros de justicia para las mujeres, en donde estoy a cargo, o de los que estoy a cargo. Y la CISEM es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que está en Jalisco. Sin embargo, en todos los estados, o sea, la CISEM es la instancia de adelanto para las mujeres. Así se le llama como a nivel México, es la instancia de adelanto para las mujeres, ¿no? Que trata como de meter políticas, que De trata de que haya más transversalizar la igualdad. igualdad. Ajá, la CISEM, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, o la instancia de adelanto para las mujeres, aquí o en otros estados, porque luego tienen nombres diferentes, igual que los mujeres, que son los institutos municipales de las mujeres que existen en todo el país, En todo México. son instancias de adelanto para las mujeres que se dedican básicamente como a dos ramas. Una, transversalizar la igualdad de género, la igualdad entre mujeres y hombres, y otra, a luchar en contra de la violencia de las mujeres, ¿no? Entonces son instancias donde atienden y reciben a mujeres o van y difunden información en todo tipo de instancias, en instituciones del sector privado y del sector público, para difundir pues la información y que todas y todos estemos permeados o estemos en el mismo canal. Incluso tienen atención, en la CISEM tienen atención, tú corrígeme, tienen atención psicológica y legal, ¿verdad? Sí, y jurídica. Así es. Tienen, todas estas instancias se caracterizan, o sea, la CISEM, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, los sin mujeres, o las instancias de adelanto de cualquier otra entidad, tienen atención integral y multidisciplinaria, que es atención jurídica, psicológica y de trabajo social. Generalmente son estas tres materias las que tienen, y existe posibilidad de que también algunas instancias tengan la atención médica, si es que de primer contacto, si es que la mujer llega victimizada por algo, pues entonces se da la atención de primer contacto y se canaliza a la instancia médica que sea necesaria, ¿no? Entonces, ahí ya estaríamos hablando, aunque es otra institución diferente a la que tú trabajas, pero ahí estaríamos hablando que por lo menos si tú tienes una duda en términos legales, si tú tienes una cuestión psicológica en México, en algún estado de la República Mexicana, donde tú tengas esta duda en estas disciplinas, tú puedes acudir a estas instituciones a preguntar y asesorarte en estos temas jurídico, psicológico y de trabajo social, ¿sí? O sea, aquí ya hay como un tip de si estás en una relación violenta, de si tienes dudas, típico que me dicen aquí, es que me va a quitar a los hijos, me están amenazando que no sé qué. Bueno, las amenazan de un montón de cosas los narcisistas y los psicópatas. En México hay instituciones donde puedes ir y preguntar para que por lo menos ya tengas más información y una asesoría para que sepas qué puedes hacer. ¿Sí? Así es, qué decisiones tomar. Sí, repito, lo tienen los municipios y también los estados, estas instancias de adelanto. Entonces, si se pueden acercar a esas instancias, o existen otras instancias que son los centros de justicia para las mujeres. Igualmente, todas las entidades tienen centros de justicia para las mujeres ubicados en los lugares de mayor incidencia delictiva, o sea, donde ocurren más los delitos, ¿no? Generalmente son las zonas más pobladas, o sea, coincidentemente casi siempre si hay mucha población es ahí donde va a haber más incidencia, y que no siempre es así, pero coincide más o menos, y allí pudiera haber un centro de justicia para mujeres. Por ejemplo, aquí en Jalisco solamente existen 4 centros de justicia y estamos por abrir el 5º en septiembre. Yo nomás conocía uno, el que está en Álvaro Alcázar, por Circunvalación, y Normalistas. Por ahí hay un centro en la calle Álvaro Alcázar. Ese fue el primer centro de justicia, el ubicado en Guadalajara, nació en 2015. Y luego en 2018, en diciembre del 2018, se abrió el segundo centro en Vallarta. Y ya en el 2022, en julio, se abrió el de Colotlán. El 4 de diciembre del 2023, el año pasado, se abrió el de Tlajomulco, y estamos por abrir un centro de justicia ubicado en Tlaquepaque. Está en los límites de Tlaquepaque y Tonalá,
y ese se va a abrir en septiembre de este año 2024. Y estamos hablando del estado de Jalisco en México. En México, sí. Entonces, que los estados de México suelen tener centros de justicia en donde se concentra mayor incidencia delictiva. ¿Qué diferencia hay entre instancias como la CISEM y las instancias de adelanto o municipales? Que en un centro de justicia, además de esta atención integral y multidisciplinaria en materia jurídica, psicológica, de trabajo social y médica, aquí en los centros va a haber atención también médica. Además de esa atención, a la par existen otras dependencias e instituciones dentro del mismo centro de justicia, es decir, va a haber agencias del Ministerio Público, de la Fiscalía o en su caso se llaman procuradurías, para levantar una denuncia. También está la policía investigadora, está juzgados en materia penal, en materia familiar, están servicios periciales también allí, están, periciales en materia psicológica por ahora. Quisiéramos tener también peritas en materia médica, pero por ahora solamente peritas en materia psicológica, probablemente en un futuro también de medicina. Y bueno, porque luego es un poco confuso el gobierno para el público en general, pero, por ejemplo, la CISEM o estos centros de adelanto, ahí no vas a denunciar un delito, ¿verdad? No, ahí no es nada más como la atención de, la asesoría. de dudas y asesoría. Sí. Los centros de justicia de la mujer es donde ya te ocurrió un delito o te ocurrió una violencia y ya vas y denuncias. Sí, de hecho, a lo mejor también la CISEM y las instancias de adelanto pudieran recibir a mujeres que ya les ocurrió un delito, pero se acercan allí para ser informadas de algo y la CISEM canaliza entonces al centro de justicia. Con ustedes. O al Ministerio Público. Por ejemplo, hay regiones donde no hay un centro de justicia, entonces la CISEM canaliza al Ministerio Público del lugar en donde esté, ¿no? Hay lugares donde todavía no hay centros de justicia porque, como les digo, se ponen en donde haya mayor incidencia delictiva. Entonces, la intención de un centro de justicia es congregar en un mismo espacio todas las instituciones posibles que puedan dar atención a la mujer. Porque si en el dado caso de que no haya un centro de justicia, pues ¿qué tiene que hacer una mujer? Ir a denunciar, por decir, ir a la agencia del Ministerio Público que está ubicada en este punto de la ciudad. Para empezar en este punto de la ciudad donde ella fue a levantar su denuncia, probablemente allí, en esa agencia del Ministerio Público, en virtud de que solamente están especializados en materia ministerial, probablemente no haya alguna persona que le diga, oye, también necesitas hacer tu demanda en materia familiar acá en Ciudad Judicial, ¿no? O sea, es para no andar moviendo. Ajá, y a lo mejor acá no le van a dar todas estas posibilidades o rutas jurídicas para que ella salga de la violencia que está viviendo, porque en realidad a veces no nada más es necesaria una denuncia en materia penal, sino también es necesaria una demanda en materia familiar y también es necesaria una terapia psicológica y también es necesaria un servicio pericial, un dictamen. Un dictamen, y luego al rato esta denuncia se va a judicializar y hay que ir a los juzgados que están en otro domicilio y luego también o sea, es una situación que requiere de muchas acciones legales, psicológicas, de asistencia social. Por ejemplo, a veces llegan víctimas que no han comido en días o no tienen zapatos o nada más se salieron con lo que traen puesto o requiere un servicio médico para su hija o su hijo o requiere cierto trámite en la escuela porque a lo mejor ya se movió de ciudad o se movió de comunidad por la misma contexto de violencia. Entonces, es una serie de gestiones que probablemente a ella no se le ocurriría, o sea, ella nada más fue por la lesión que ese día tuvo y ya, ¿no? Y no va a tener este cuerpo de personas especializadas, asesoras, que le pueden decir, necesitas esto, también necesitas mover a los niños de la escuela o a las niñas, o este servicio médico, veo que careces de tal cosa, o sea, necesitas sacar el acta de nacimiento, entonces a lo mejor ella dice, híjole, tengo que ir al registro civil. ¿Y qué crees? Ahí tenemos un módulo del registro civil, ¿no? En el Centro de Justicia de las Mujeres juntaron a
todas las instituciones o a la mayoría que era súper urgente para que en una visita traten de sacar todo eso que se necesita. Sí, en una visita de primera vez, ¿no? Porque luego llega el seguimiento, tanto en materia legal como en materia terapéutica, como en el tema escolar a lo mejor, que le podemos ayudar ahí a hacer las gestiones, porque sabemos que cuando llega una víctima de violencia y por razón de género, pues a lo mejor llega por el hecho de violencia y en ese momento está en crisis, en shock, o se le da información y a lo mejor no la retiene por la misma situación de violencia que está padeciendo y probablemente toda la información jurídica y términos legales que se le pudiera estar dando, pues no la va a retener a los 5, 10 minutos y necesita de un acompañamiento, ¿no? Claro. Un acompañamiento integral y de disciplinas distintas para que ella pueda salir. Y que creo que lo he platicado contigo, que a lo mejor si acuden al centro de justicia, porque me han platicado algunas pacientes que han ido y que se tardan varias horas, pero me decías tú que es porque pasan por todas estas instituciones, o sea, no es nada más como que hacen la denuncia, o sea, van con otras instituciones ahí mismo y como se congrega todo ahí, pues a lo mejor se va a llevar más tiempo, pero porque es como si hubieran ido a todas las instituciones, pero en el mismo lugar y a lo mejor va a llevar cierta cantidad de tiempo, pero lo que me han platicado mis pacientes que han acudido a poner denuncias o a pedir medidas de protección, sí pueden ser, pues no sé, un tiempo ahí, hasta me dicen o les digo que se lleven su lonche, pero ese día salen con la medida de protección. O sea, eso es lo que a mí me han platicado y era lo que tú me sensibilizabas mucho, me decías, es que pues van a todas las instituciones en ese mismo lugar, en ese mismo, es el conglomerado de todo. Sí, la verdad es que antes de que nosotras empezáramos como el OPD, Red de Centros de Justicia para las Mujeres, pues sí teníamos la idea de que pues rebajar mucho el tiempo de espera, ¿no? Y si bien es cierto, sí se ha logrado bajarle un poco al tiempo de espera porque ya se aperturaron otros centros y demás, la verdad es que hay dos factores que hacen que sí, el momento sea tardado, que sí haya espera, porque por un lado, pues está el cúmulo de personas que están allí, que realmente sí, pues hay días muy, muy saturados y hay otros días que no tanto, pero si hay unos días saturados, pues es la misma espera que tienen que hacer las demás, ¿no? Pero se le da una atención psicológica, jurídica, asistencia social, el trámite, que si el acta de nacimiento, el trámite, que si la escuela, que si no. Entonces, si una mujer solamente fuera a denunciar y ya, sin un acompañamiento psicológico, probablemente la mujer desista de la denuncia porque está a lo mejor inmersa en un ciclo de la violencia, en donde a lo mejor al día siguiente su agresor le pide disculpas, le ofrece disculpas o ella se siente amenazada y entonces decide mejor ya no volverse a parar al centro de justicia si solamente va a la pura denuncia. O sea, si deja el trámite como incompleto. Sí, que es distinto a si tiene una previa asesoría psicológica donde se le explica cuáles son sus derechos, que tiene el derecho a vivir una vida libre de violencia y qué es violencia, ¿no? Porque a veces estamos en un sistema que normaliza tanto las violencias que no se percibe que estemos pasando a lo mejor por esa violencia. A lo mejor puede haber mujeres... Ahorita nos platicas de esto. Sí, puede haber mujeres que lleguen por un tema o por un temita, pero a la hora de analizar su contexto, pues tiene un trasfondo de años y años donde ella pues ni siquiera sabe que eso era violencia, ¿no? Y de ahí la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que define los tipos y modalidades de violencias, ¿no? Dice, hay tipos de violencia que es la psicológica, la física, la sexual, la económica, la patrimonial, que son totalmente invisibles a veces, la económica y la patrimonial. Y también define las modalidades de violencia. O sea, los tipos es
en donde impacta en la mujer, ¿no? Le impacta en la economía, en lo patrimonial, en lo físico, en lo psicológico, en lo sexual. Y un nuevo tipo que acaba de salir en febrero, que se reformó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es la violencia por interpósita persona, que ahorita Ok. la Que esa palabra, la primera vez que se la escuché a Betty, dije, ¿qué? ¿De Ahorita no la qué? explica. La violencia por interpósita persona, que es comúnmente conocida como la violencia vicaria, Ok. que ya hay más o menos, eso es más conocido. Por otro lado están las modalidades de violencia, que eso es en el ámbito en donde sucede la violencia, ¿no? Es la violencia familiar, laboral y docente, comunitaria, política, institucional, digital y mediática. Esas son modalidades de violencia. ¿Sí? Ok. Y fíjate, creo que a veces pensamos que la violencia no la ven, no sé, a lo mejor cierto tipo de grupos, como que a veces tenemos un imaginario de, bueno, a lo mejor la gente que no tiene acceso a mucha educación o que tiene recursos económicos muy bajos. Eso es totalmente falso. O sea, no tienen idea de cuántas personas vienen a mi consultorio que cuando les enseño el violentómetro, Sí. no, o sea, se quedan impactados de darse cuenta de que ciertas conductas son violencia y que se las están haciendo. Sí. Y entonces es cuando ya se les hace como esta revolución de empezar a visibilizar la violencia y la violencia que están viviendo y ya van con el marido o con la persona que los está violentando a decirles, eso es violencia. Me estás violentando. Sí. Y no, o sea, se da en todos los estratos socioeconómicos y no importa si tienes educación o si no tienes educación. Hay gente que tiene nivel educativo muy alto o un estrato socioeconómico muy alto y no tienen conciencia, no tienen visibilizado el tema de las violencias. Totalmente. Sí, sí. Sí, y hay regiones donde se acentúa mucho más y que suceden violencias todavía de niveles de mayor riesgo y que es totalmente normalizado. Sí. ¿No? Sí, o sea, pero en sí, en todos los estratos económicos, sociales, de edad, de todo, pues suceden violencias que están invisibilizadas. De hecho, la ENDIRE, la Encuesta Nacional de Dinámicas entre las Relaciones de los Hogares, que se realiza por parte del INEGI en coordinación con CONAVIM. CONAVIM es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Esa encuesta señala que se hizo en el año 2021 y está por publicarse la que se hizo la que se encuestó en el año 2023. Pero la del 2021 señala que las encuestadas son de edad de 15 años a más. ¿Las qué? Las encuestadas, las mujeres encuestadas. Ajá. Señala o arroja que el 70.1% de las mujeres encuestadas refirieron haber sido violentadas por lo menos una vez a lo largo de su vida. Y entonces al pensar en eso, dices, pues realmente habrá que ver quién se cayó una violencia o por pena o por no visibilizarla y claro, por no pensar que ciertas actitudes no son violencia, ¿no? Claro. Porque falta preguntar o basta con preguntar a todas las mujeres. A ver, una preguntita así muy sencilla que luego hago así a públicos de mujeres, que es así como de, ¿quiénes de aquí hemos sido tocadas sin nuestro consentimiento en la calle? Entonces, cuando se levanta la mano, o sea, ves es muy impresionante porque casi todas las mujeres de ciertos públicos que yo voy, levantamos la mano y eso es violencia, ¿no? O sea, claro, es acoso y es violencia sexual. Claro. Y a veces cuando no pensamos en eso, pues decimos, no, realmente yo no he sido víctima nunca. No, pero ¿por qué está tan normalizada? O el acoso laboral, o el acoso laboral, o el hostigamiento, ajá, sí, exactamente. Académico. Entonces, sí. Total, en los ámbitos y de tipos de modalidades, creo que a lo mejor no es un 70.1%, sino pues más, casi como que el 100%, no sé. Simple y sencillamente porque el sistema, como lo vimos hace ratito, pues ya es así, ¿no? Betty, ¿qué le sugerirías a una
persona de la audiencia que está con un narcisista o con un violentador, con un psicópata, y no a una persona, porque estamos hablando de la violencia contra las mujeres. ¿Qué le sugerirías a una mujer que está con un violentador? O sea, ¿qué le dirías que legalmente podría hacer? Bueno, pues es difícil, creo que darse cuenta que estás con un narcisista, porque pues el narcisista tiene cierta personalidad que es difícil de detectar, ¿no? Pero una vez que ya comienzas como a notar estos rasgos o que empiezas a tener un poco de información, es seguir informándote porque la información es poder. Entonces, si ya empezaste a conocer un poco que estás con un narcisista, sigue informándote y acércate a instituciones de adelanto para la mujer, ya sea que todavía no estés decidida a denunciar, pero primero es necesario informarte, porque hay muchas mujeres que llegan y todavía no están decididas a denunciar y no se les obliga a denunciar, de hecho, o sea, esa es una decisión voluntaria que va a tomar la mujer una vez que ya esté súper informada y decidida, ¿no? Y también, además, viendo el nivel de riesgo que tiene, ¿no? Pero si ya tiene esta información, que se siga informando, que se acerque a instituciones como CISEM, que vaya a la psicóloga. Creo que lo primero que hay que hacer es tener un tratamiento terapéutico cuando hay mucha dificultad de tomar una decisión, porque creo que es lo que adolecen las víctimas de un narcisista, que pues todavía están como muy enganchadas por esta personalidad que hace que pues un día estén bien y otro día están súper mal, pero al otro día te piden perdón y al otro día te regalan flores y luego te prometen, y luego viene la violencia agresivo-pasiva, que ya no saben ni qué. Bueno, lo primero que hay que hacer es informarte. Creo que el tratamiento psicológico es crucial, o sea, no se puede nada más ir a denunciar y ya me voy, no, porque al otro día vuelves a meterte al ciclo de la violencia. Entonces es un acompañamiento psicológico siempre. Por eso estos centros o estas instituciones siempre tienen esta asesoría pues tripartita o a veces de 4 profesiones, que es psicológica, jurídica, de trabajo social y si es necesaria la médica, ¿no? Pero casi siempre es así de estas 3 profesiones. Entonces, acercarte a una institución, seguramente en otro país que no sea México, también se han hecho acciones afirmativas y políticas públicas a favor de la mujer o en contra de la violencia de las mujeres, y ha de haber instituciones en donde tengan esta triada profesional especializada de personas asesoras que te van a dar un acompañamiento en estas 3 materias, jurídica, psicológica y de trabajo social, porque es una ruta larga, es compleja, no puedo decir que de un día para otro a lo mejor van a deshacerse, y más cuando hay hijos, yo creo que ese es el tema más complicado, cuando hay hijos. Entonces necesitan un acompañamiento de este tipo. Entonces, acércate a las instituciones que tengas. Si estás en México, chécale en internet, vas a encontrar la dirección de un centro de justicia para las mujeres o de la instancia de adelanto para las mujeres o el instituto municipal o estatal de las mujeres. Y allí, en los institutos es como el acercamiento pues de primer contacto, y ya si quieres poner una denuncia, pues es en un centro de justicia para las mujeres. Y si no hay un centro de justicia para las mujeres en tu región, pues entonces es acudir. Si no hay un centro de justicia, porque en un centro de justicia, como ya les conté, hay de todo, ¿no? Ahí están las instituciones metidas. Pero cuando no lo hay, lo que puedes hacer es acudes a la instancia municipal o estatal de las mujeres o de adelanto para la mujer, que generalmente se llaman instituto municipal o instituto estatal para las mujeres, o secretaría de igualdad. En Jalisco se llama Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. Entonces te acercas a la Secretaría de Igualdad, tiene unidades en aquellos lugares donde no hay centros de justicia para las mujeres, tiene unidades que dependen de la Secretaría, que es como también una instancia de adelanto. Entonces te acercas y tienes esta asesoría psicológica previa como para informarte, porque si nada más acudes a la denuncia, probablemente va a haber muchos datos que a lo mejor pudieras omitir si quieres denunciar así de bote pronto o de
de isofacto, Ujú. y necesitas primero bajar toda esa información, asimilarla, procesarla, visibilizar qué tipos y modalidades de violencia o de qué tipos y modalidades de violencia está siendo víctima para entonces informarla, porque luego sucede mucho que cuando llega una víctima que todavía no ha tenido una previa asesoría en este tema de la violencia en contra de las mujeres, llega y le dicen, pues, lista para denunciar, ¿no? Sí, lista. ¿Qué te pasa? No, pues es que me ha pasado de todo. Pues sí, pero dime los Pues sí, hechos, porque ¿no? hay una redacción jurídica Ajá. que uno, si no Dime es las abogado, no circunstancias de sabes. tiempo, modo y lugar y la víctima se queda, es que no sé por dónde empezar, ¿no? Porque le ha pasado de todo y trae aquí toda una vida, revuelta, ¿no? Necesita como asentar los hechos y acomodarlos, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que hay mujeres que quieren denunciar ese día sin previa asesoría y pues también se les respeta, ¿no? Cuando no quieren una asesoría psicológica previa, pues ok. Sin embargo, creo que a veces esa previa asesoría sí les fortalece el poder comunicarlo. Entonces dicen, es que no sé por dónde empezar, es que me ha pasado de todo, es que ¿cómo te explico? Es que he sido víctima. Pues sí, pero ¿de qué he hecho, no? Ujú. Pues es que he sentido muchas violencias. Entonces, cuando se les muestra información, el violentómetro, se les explica los tipos, modalidades de violencia y tal, entonces ya empiezan a decir, eso me pasó a mí, yo tengo eso, yo tengo Perfecto. tal Y lo cosa, ¿no? van Entonces, asentando. velos anotando y Ujú. entonces ya vas a ir ahora sí a la denuncia con una claridad mucho más fortalecida, Ujú. ¿no? Como ver esto, es Ujú. el violentómetro. Ujú. Les recomiendo mucho que busquen el violentómetro en internet. Es una investigación, hasta donde entiendo, que hizo el Instituto Politécnico Nacional Mm, y que plasmó ahí Ya está las a nivel nacional, la violencias. verdad es que Ajá. desconocía que de allí provenía, Sí, es del honestamente. IPN, creo que hicieron una investigación y de ahí sacaron las violencias, hicieron algo que se llama el violentómetro. Yo lo utilizo muchísimo en psicoterapia y me ha ayudado a visibilizar, me ayudó a mí cuando lo conocí y me ayuda mucho como psicoterapeuta a visibilizar las violencias con mis pacientes. Entonces Sí. te lo recomiendo que lo Sí, la chequen. verdad es que ya es un instrumento, yo creo que se ha difundido bastante. A nivel país, México ya está totalmente difundido en todas las entidades. Y yo creo que de manera internacional también ha de A lo mejor también. ya de tener alguna Sí. influencia, pero es una semaforización de actitudes que se consideran violencia y que van de las mínimas a las máximas, a las de mínimo riesgo hasta las máximas, ¿no? Comenzando por, no sé, las bromas hirientes, eso es semáforo amarillo, chantajes, mentiras, engaños, celos, culpabilizar, es como semáforo amarillo. Pero luego ya empiezan a tomar otro color como amenazar, controlar, prohibir, caricias agresivas, golpear jugando, eso pues ya es semáforo naranja. Y luego se convierte en rojo cuando pues una patada, cachetear, encerrar, aislar. Y ya cuando nos vamos al semáforo morado, pues ya es una violencia mucho más de riesgo alto, que es amenazar con objeto. La parte final, pues ya es el semáforo morado, que habla del alto riesgo de violencia cuando hay actitudes como, por ejemplo, forzar relaciones sexuales, amenazar con objetos o armas, por mencionar algunos, y obviamente pues ya esto, mutilar o cuestiones todavía mayores que ya estamos frente a un riesgo feminicida, inclusive, o sea, Ujú. a veces la violencia va de forma gradual en una relación, incluso, no sé, cuando lleguen a terapia, que a lo mejor pueden manifestar que al principio tenía actitudes de este tipo, ¿no? De que Más. bromas hirientes Ujú. y ya con el paso del tiempo, Control. controlar los objetos o con quién estás hablando, Y es que el fenómeno etcétera. narcisista las van aislando poco Sí, a poco, totalmente. poco a poco. Y conforme las van aislando más, van incrementando más la violencia porque como hay más aislamiento, pues van permitiendo más violencia, y digo permitiendo entre comillas, o sea, se va dando más violencia porque se sienten sin red de apoyo.
con el ciclo de violencia viene los ciclos, ¿no? De que si la luna de miel y luego viene la etapa de tensión y luego ya viene la etapa de explosión, donde hay alguna situación así. Y a lo mejor ella, la víctima, va y pide ayuda, ¿no? Amigas o amigos. Pero después viene pues la etapa de luna de miel y entonces regresa al ciclo de la violencia y entonces las amigas o amigos o las redes de apoyo inclusive empiezan a ver que regresa y regresa y a la sociedad se nos hace fácil mucho juzgar y decir, ay no, ¿sabes qué? Yo ya mejor ni le digo nada a mi amiga porque siempre regresa y por más que yo le he dado 1000 consejos, pues termina regresando. Entonces ya mejor ni le hablo, ni me habla ella tampoco, ¿no? Entonces existe este aislamiento tanto por no comprender este ciclo de la violencia y ella de complacer al narcisista. Sí, de que sienten mucha dependencia, mucho como síndrome de abstinencia emocional y vuelven. Es como, Sí. es que la dependencia emocional es una adicción. Entonces se sienten súper mal. Y realmente para su cuerpo, para el cerebro, para la ansiedad que ellas sienten, necesitan dejar de sentir ese dolor y esa ansiedad y por eso vuelven con el agresor. Y en ese momento dejan de sentir ese dolor. O sea, Ajá. es lo más racional para ellas en ese momento. Es lo más racional. Y yo creo que es muy importante que si tú tienes una amiga que esté en esa circunstancia, no la juzgues, es normal, va a regresar con el agresor. Sí. Tú trata de no juzgarla y de apoyarla y de decirle, bueno, cuantas veces quieras volver y si después lo quieres dejar, aquí voy a estar y estar ahí para tu amiga. ¿Por qué? Porque es normal, van a regresar, es lo normal, es el ciclo de violencia. Y me choca esta frase que dicen, ay, ya, pues ya la voy a dejar, le gusta vivir así. Ajá, le gusta que le peguen. Que le peguen. Ay, No, sí. a nadie le gusta que le peguen. Sí. A nadie le gusta estar en una circunstancia así, pero realmente no pueden dejar a su agresor. No pueden dejar a su agresor. Entonces, Por eso el acompañamiento terapéutico es muy importante, va junto con pegado, sí. va a la par o simultáneamente al acompañamiento jurídico, porque la víctima tiene un apego de todo tipo, ¿no? El apego sentimental o psicológico, ¿no? Pero hasta también sexual puede apego ser. sexual o también apego económico porque por el mismo aislamiento, luego hay víctimas que, no sé, en su momento ellas eran muy libres, trabajaban, tenían un ingreso económico, etcétera, pero cuando ya se unieron a esta pareja, pues renunció de su trabajo porque él le prometió que él iba a ser el proveedor y que le iba a pagar todo y qué tal, entonces ellas pierden hasta la práctica de su actividad que desempeñaban y se sienten tan desempoderadas que ya no se sienten capaces de volver a tener esta actividad económica que les brindaba pues libertad o un ingreso económico o algo. Entonces pierden todo, pierden poder económico, pierden el contacto con sus redes de apoyo y dependen, o ellas creen que dependen de él y tienen el apego económico, que eso es también algo muy importante que las hace regresar y regresar al ciclo de violencia. Entonces, qué importante esto que mencionas, Eli, que no juzguemos a este tipo de víctimas. Tal vez todas las mujeres en cierta medida, en menor o mayor grado, tuvimos cierto apego y entonces pongámonos en los zapatos de estas víctimas para no juzgar y al contrario comprender que necesita un acompañamiento especializado psicológico para poder despegarse de este apego y no juzgarla porque eso hace que ella pues permanezca en Se una aísle, burbuja totalmente se aísle. aislada. Exacto. Sí. No me acuerdo si te platiqué sobre una capacitación que di, creo que sí te platiqué, Me parece. en donde estábamos capacitando en temas de ciclo de violencia y varios de los uno de los participantes proponía o nos decía, oigan, profesora, ¿por qué no proponemos que se les multe a las mujeres que vuelven con su violentador? Y yo así con el ojo. El tic. Entonces se me ocurrió
o sea, después de que les dije que claro que no, porque les iba a explicar por qué no, y entonces les dije, miren, ahorita estoy de promoción, les platiqué, y les pedí que levantara la mano todas las personas que fumaban en esa capacitación. Y yo creo que como el 50% de las personas de la capacitación fumaba. Entonces levantaron la mano y entonces les dije, ¿qué les parece? Les dije, porque estoy de promoción, si en este momento yo les paso en una USB todos los artículos o muchísimos artículos donde se evidencia y se les da la información de por qué el cigarro hace daño, de por qué deben de dejar de fumar. Y entonces les dije, ¿les puedo dar la información ahorita? ¿Van a dejar de fumar? Y me dijeron que no. Claro. La mujer que está violentada sabe o llega el punto a veces en donde sabe que está violentada, pero es una adicción y no lo puede dejar. No basta con la información, necesita todo un proceso de conocimiento emocional, jurídico, de empoderamiento en muchos sentidos para poder dejar al agresor. Entonces, no es como que estás siendo violentada, ok, ya voy a dejar a mi agresor. Eso no es real y quien lo piensa así no entiende el ciclo de violencia ni el tema de la dependencia emocional. Totalmente, porque incluso la víctima sabe y sufre, sabe que está, a lo mejor ya pudo visibilizar que está viviendo violencias, o no lo puede ni llamar así, pero sabe que está mal. Ella sufre, se siente a disgusto y luego llegan y dicen, es que no sé por dónde empezar, es que no sé exactamente cómo explicar qué es lo que me pasa, qué es lo que tengo. Y luego también a veces hasta se refleja cuando dicen, es que también yo, o sea, tuve la culpa porque hice esto y esto, ¿no? Es que también yo lo hice enojar y porque no debí de haber hecho tal cosa, ¿no? Porque están tan metidas en esta situación de violencia que pues no descubren exactamente qué es lo que les está pasando, pero saben que la situación está mal. Y tienen o el apego psicológico o emocional, pero también o el apego económico, o también están amenazadas, o sea, que dicen, también. Es que si me salgo, mis hijos se los va a llevar, entonces mejor no me muevo de nada, ¿no? No me muevo de aquí y prefiero sacrificarme por mis hijos, o por guardar también las apariencias, o por guardar un estatus, o por guardar la imagen, o por el sistema comunitario en el que viven. Luego a veces hay mujeres que viven en la sierra, pues aquí de Jalisco se ve también un sistema patriarcal muy agudo y que el mismo sistema comunitario pues les impide pues salirse de él. En fin, hay muchos factores. Betty, te doy las gracias por haber venido a esta entrevista. Creo que les va a servir muchísimo a la audiencia. Y luego espero volverte a invitar y que aceptes la invitación y platicar más sobre estos temas. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias. Gracias por invitarme y pues un gusto platicar estos temas y compartir la información. Espero que sea de utilidad. Claro que sí. Nos vemos en el próximo video con más temas. Hasta luego.